Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Si recién te sumas a este canal, yo soy Caro. Junto con Santi, mi pareja, llevamos casi 4 años viajando por América en un motorhome y estamos en México, nuestro país número 18. En el episodio anterior te estuvimos mostrando nuestra primera parada en México, Bacalar, una belleza de lugar, esa laguna de los 7 colores. Tremendo, de película, esa laguna era un lugar de película. Si aún no lo viste, te recomendamos que lo hagas. Pero por ahora, abrochémonos los cinturones que tomamos ruta para seguir recorriendo la península de Yucatán. Vamos a hacer nuestra siguiente parada en otro destino muy famoso acá, que es Tulum, así que acompáñanos. Antes de seguir viaje, vamos a cargar combustible por primera vez en México. Ya habíamos buscado en internet los precios antes y ya sabíamos que era un poquito más económico que en Belice. Así que habíamos cargado lo justo para llegar hasta acá y aprovechar la diferencia de precios. Bueno, no había diésel, primera estación de servicio que paramos. No sé si será algo casual, puntual de esta estación de servicio, de este lugar, o si habrá algún problema de abastecimiento en todo el país. Pero bueno, vamos por segunda oportunidad. De allá venimos desde Chetumal, la capital, acá en esta zona. No visitamos Chetumal, pero la frontera pasa muy cerquita ahí de Chetumal. Ahora nosotros estamos encarando con dirección hacia el norte, pero acá en breve nos deberíamos encontrar con una estación de servicio. Pemex nos dijeron que son las gasolineras oficiales acá en México. No sé si es oficial la palabra. Y como de bandera sería. Las gasolineras mexicanas, digamos. Vamos a ver si en esta tenemos suerte. ¿Puedo decir que el diésel es solamente aquella? No sé. Y acá veo rojo y verde nomás. Y el rojo... Y el rojo y el verde es nafta, gasolina. Sí, o sea, es allá entonces. ¿Ves? Esa tiene diésel, ahí. ¿Y esta? Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. 60 litros, por favor. Voy a volver a poner y no tocar tantas veces el enter. Nos dijeron que tengamos cuidado con eso. No sé si es mito o verdad. No, son 60 litros. Gracias. 60 litros, 1.516,80 pesos mexicanos. Bueno, todo perfecto. Ahí les contamos ya el precio. Y la gasolina cuesta... Lo mismo. Sí, ¿no? 25, parecido. 40. No alcanzamos a ver bien los precios. A ver si lo puedo filmar. No lo puedo ver bien porque da el reflejo del sol, pero me parece que 23 la Magna y 26 o 25 la Premium. Como les contábamos en el video anterior, México, dado que te permite tener tu vehículo acá 10 años, es un país en el que los viajeros pasan mucho tiempo, por lo cual estamos en contacto con un montón de viajeros que están acá o que han estado y nos habían advertido que tuviéramos mucho cuidado a la hora de cargar combustible. Nos sugirieron no decir que te llenen el tanque, porque como que dicen que con ese mecanismo te cargan menos litros, pero la verdad que nada, fue solo un comentario, no sabemos si es verdad, mentira, mito, lo que sea. Por las dudas tomamos la recomendación y recién le pedimos que le carguen 60 litros, que es casi el tanque lleno porque teníamos re poquito, y nada, el indicador marca que cargó, no sé si 60 litros exacto, digamos, pero no hubo nada raro en la carga de recién. Lo otro que nos dijeron es que revisemos que cuando marquen en el tablero no coloquen 3 veces Enter. Entonces, cuando estuvo la grabación, la persona tocó 2 veces Enter la primera vez y le volvimos a pedir, que esa fue la recomendación. Si ves algo raro, volver a pedir. La segunda vez estuvo todo perfecto. Así que ahora sí, con tanque lleno, ya estamos listos para encarar ruta rumbo hacia el norte. Miren qué cerquita que estamos de Cancún, pero como ya les decíamos al principio, no vamos a Cancún ahora, vamos a ir más adelante, así que quédense tranquilos que se los vamos a estar mostrando en próximos videos. Algo que también nos habían advertido es que fíjense que acá en la línea punteada, esto que parece banquina, o que en todos los otros países se usa como banquina, acá muchos vehículos van como ese camión ahí, como entre la banquina y la ruta, y que eso se considera como una señal de camaradería o no sé cómo explicarlo, para que los otros vehículos puedan pasar.
Así que es algo que nos sorprendió por acá. De hecho ya hemos visto a varios vehículos, pero cuesta como que, o sea, uno está acostumbrado a circular por su carril, entonces, no sé. Sí, es muy raro, muy raro. Bueno, miren ahí atrás, no sé si se va a llegar a ver, pero atrás de todos esos árboles, ahí se ve, pareciera que están haciendo autopista. Y veníamos hablando que nos llama mucho la atención el ancho de la ruta, no nos dábamos cuenta, pero es muy distinta a Centroamérica. Hay mucha más ancha la ruta, tiene una banquina gigante y claro, hay mucha tierra acá, ¿no? Y es que ya las dimensiones cambian, o sea, cuando uno ve en el mapa cuántos kilómetros hay de una punta a otra, las distancias empiezan a ser otras, así que... Se viene mucha ruta por delante. Y hemos llegado a Tulum. Uno de los sitios más famosos acá en la península de Yucatán. Es un destino muy visitado cuando se viene para acá, para hacer junto con Playa del Carmen, Cancún, Bacalar. Hay mucha oferta de alojamientos, acá es la verdad que es una zona que está en muchísimo crecimiento últimamente. Y hemos recibido una invitación muy especial de seguidores del canal que tienen un lugar para alquilar acá y nos dijeron, chicos, cuando pasen por Tulum sepan que se pueden quedar ahí. Así que con el calor que venimos sufriendo este último tiempo, ¿cómo rechazar una invitación así para tener aire acondicionado? Estamos en una zona que se llama, no sé si es la zona o es el barrio, que se llama Aldea Sama. Vamos a agradecerle públicamente a Eduardo y Silvina, seguidores del canal que nos invitaron acá. Yo creo que tengo un problema. No sé si voy a querer seguir recorriendo la península de Yucatán, me parece que me voy a quedar acá. Les vamos a mostrar la casa donde nos invitaron. Les vamos a dejar el link en la descripción para aquellos que quieran venir a alojarse acá, porque como les contábamos, es una casa de un departamento en alquiler. Está increíble, miren el tamaño que tiene. Mira aquí esta mesa y esta cocina. Te voy a deleitar con algunas ricas comidas. ¡El horno! Tengo tanta ganas de comer cosas en el horno. Está súper equipada, tiene lavarropas, secarropas. Miren para Santi que extraña el sillón y el tele. Pero miren lo mejor. ¡Tan! La vista a la piscina, alberca le llaman acá. ¡Qué buena pileta! Bueno, me voy a tirar en el sillón a ver un par de episodios de Hakuna Matata por el mundo en el tele. Te vamos a dar mucho, suscríbanse al canal y miren las habitaciones. O sea, el tamaño de la cama, entramos como 4 veces nosotros acá. Tiene tele, aire acondicionado, ventilador. El baño tiene 2 baños. Increíble. Un lujo, la verdad. Acá tiene otro baño y otra habitación. Voy a necesitar un mapa porque me voy a perder acá adentro. Con tele también, aire acondicionado, ventilador. Está espectacular la casa. Así que muchas gracias, vamos a aprovechar a descansar un par de días acá y como les contaba Caro, aprovechar a recorrer Tulum, que es uno de los lugares más turísticos acá de la península de Yucatán. Sumamente agradecido con Eduardo y Silvina, gracias por ser parte de este proyecto de Hakuna Matata por el mundo de esta manera, porque como venimos contando, el calor se sufre, así que disfrutar de un lugar con aire acondicionado no saben lo hermoso que es y cómo nos ayudan, así que gracias. Salimos a comer algo por ahí porque no tenemos nada en la heladera. Desde que hemos llegado a México todavía no hemos ido al supermercado para hacer una buena compra y abastecernos. Teníamos un poco de miedo con los precios porque nos habían dicho que Tulum es el destino más caro de todo México. Hicimos un par de cuadras de ahí del departamento y había un lugar esos que tiene la comida exhibida y se podía elegir una proteína que podía ser pescado, pollo y demás, y unos acompañamientos, papa y verdura. Entre los 2 platos pagamos $15. Nada, bastante parecido a todos los precios que veníamos pagando. Y además los platos incluían bebida, con lo cual la verdad es que estaba re bien y eran súper abundantes, así que en eso no nos pareció caro. Al lado había un mercadito, un mini supermercadito, pero sí tenían los precios bastante caros. Compramos un par de cositas para zafar esta noche y para desayunar mañana, pero gastamos $40 en estas 2 bolsitas de comida. Así que hay que buscar rápido un súper para ir a hacer una buena compra.
Y miren cómo arrancamos a estrenar el horno con 2 pizzas caseras y a degustar una cervecita mexicana. ¡Qué pinta que tiene esto! ¡Salud! Bienvenidos a Tulum. Primera salida a recorrer Tulum. Vamos a salir en bicicleta. Los chicos acá tienen bicicleta también en el departamento, así que nos vamos a sacar las nuestras, están estas acá. Agarramos los candados y nos vamos a recorrer. Parece bici de película. Es que es muy, para mí Tulum es muy de película, es el típico pueblo que uno ve, de que uno se va a vivir para vivir una vida más tranquila, más relajada, que los protagonistas salen tipo comer, rezar y amar. Me da a ese tipo de lugar y la verdad es que me lo transmite, porque te digo que yo creo que acá me quedaría a vivir. No sé si mucho tiempo, pero unos meses yo creo que me gustaría vivir en Tulum. Bueno, lo bueno es que si yo me voy a vivir a Antigua Guatemala, estamos medianamente cerca. Acá se ve mucho a la gente así, moviéndose en bicicleta, todos en la playera, muy tranquilo. Qué hermoso barrio, miren lo que es, una casa más linda que la otra. Y está buenísimo que hay ciclovía en las principales avenidas, así que está muy práctico para andar en bici. Bueno, estamos entrando a las ruinas, qué buena onda. Hemos hecho unos 4 kilómetros en bicicleta desde el alojamiento hasta las ruinas de Tulum. Hemos dejado las bicis acá, nos dijeron que es sumamente importante donde uno sea que esté, atarlas. Tardamos una media hora, súper tranquilo, hay casi todo bicisenda. En estos momentos hay muchas partes que están en obras, que están poniendo mucho dinero, mucha inversión a la ciudad. Nos contaban Eduardo y Sil, quienes nos invitaron acá al departamento, que estos últimos años Tulum ha crecido muchísimo. Y como les decíamos, vinimos a las ruinas de Tulum, que es uno de los atractivos principales que tiene la ciudad para conocer. Y en la entrada hay un montón de barcitos, miren cómo está todo decorado, así que hemos dejado las bicis y bajado a caminar un poquito. Mientras Santi está haciendo la fila por allá para comprar los tickets, les voy a contar un poquito de cómo es la logística acá adentro. Hay varios parkings para dejar los vehículos, o bien como lo estamos haciendo nosotros, se puede venir en bicicleta, o se puede venir en tour, o se puede venir caminando, como ustedes gusten. Y hay muchas empresas privadas, digamos, para además de ofrecerte el guiado, ofrecerte algunas actividades como snorkel, algunas navegaciones, etc. Así que hay varias opciones. Sin embargo, si uno quiere hacer lo más clásico, debe comprar 2 tickets. Uno que es el ingreso al parque, que cuesta 58 pesos mexicanos, y después la entrada a las ruinas, que cuesta unos 90 pesos mexicanos. Lo que sí, para que tengan en cuenta, hoy nosotros estamos en día de semana, pero llevamos 1 hora y media esperando, haciendo la fila para adquirir los tickets, y por lo que vi, me puse a buscar en internet si se podían comprar. La verdad es que no hay una página oficial de México que los venda. Sí hay algunas plataformas, digamos que son de otras empresas, que uno las puede adquirir, pero no te venden para el mismo día. Entonces, en el caso de que las quisiéramos haber comprado por internet, deberíamos haber sacado para mañana. Así que bueno, les dejo esta información para el que quiera averiguar. Vi que salían $9 por internet, lo que no sé es si incluyen estos 2 tickets que les acabamos de contar. Pero bueno, mientras tanto, ya estamos cada vez más cerquita. Ahí está Santi en la espera de los tickets. Pero miren la cantidad de fila que hay. Miren lo que es la fila para sacar las entradas. Lamentablemente hay una sola persona vendiendo entradas ahí en la taquilla. La verdad es que me sorprende esto, digamos, de que haya solamente una persona en la taquilla o que no se pueda adquirir por internet, porque estaba leyendo que este sitio es el tercer sitio arqueológico más visitado en México, después de Teotihuacán y de Chichén Itzá, así que me llama la atención que no haya otro tipo de organización para hacer el ingreso a las ruinas.
Mientras les dejo otra recomendación. Para aquellos que vengan a hospedarse en Tulum y vayan a hacer la visita por cuenta propia, leíamos en internet que lo mejor es venir bien temprano, y de hecho lo estamos confirmando porque venimos medio tarde. Como las distancias acá en la Riviera Maya son bien cortas, muchas personas vienen desde otras ciudades como de Cancún, de Playa del Carmen y demás para poder hacer estos recorridos. Entonces justo ahora, más cerca del mediodía, mitad de mañana, ya hay muchísimos más turistas que si uno viene temprano podría llegar a tal vez hacer la fila mucho más rápido. Yo no te puedo creer. Esta cola era para comprar los brazaletes que te permite entrar al parque. La entrada a las ruinas se saca adentro. O sea, podrían vender las dos cosas en la misma taquilla, ya, por lo menos. Bueno, tenemos los brazaletes. Paso número 1 logrado. Lo bueno, quiero contar algo, es que ya no hace tanto calor. O sea, estamos con unos 30 grados, la sensación térmica es de 32 grados. No, pero cambió un montón, se puede estar súper bien. Cambió, o sea, bueno, como les veníamos contando cuando estábamos en Belice y ni bien entramos a México, la sensación térmica era de 42 grados, o sea, estaba realmente muy pesado. Y ahora está un clima, nada, obviamente estamos en lugares de calor, pero es algo que se puede, que no se sufre, digamos. Así que ya seguimos. Vamos. Como les decíamos, hay muchas construcciones, está todo muy en obras. Ya llegamos a la parte donde tenemos que dejar las bicis y como les decíamos, fíjense, hay muchas construcciones ahí, no sé si se alcanza a ver. Yo no sé si ahora, en lo que están trabajando acá, en esta parte, estarán haciendo algo todo nuevo como para integrar y no tener que comprar las entradas en dos sitios diferentes. Porque, o sea, yo pensé que el parque era más grande y el sitio arqueológico era un pedacito, pero no es que hay otras cosas para ver, o sea, tenés que sacar 2 veces la entrada, pero el lugar para ver es uno solo. Adelante. Gracias. Y finalmente logramos entrar a las ruinas de Tulum. Sean bienvenidos a estas ruinas que ya les vamos a mostrar en breve, pero fueron el único sitio de la civilización maya construido con, para mí, la mejor vista de todas. Ya les vamos a mostrar, pero tienen vista al Caribe, señoras y señores, así que vamos a recorrerlas. En la cultura maya, todas las actividades estaban vinculadas a la vida religiosa, entonces dependiendo de la época del año en la que estaban o la actividad que tenían que realizar, dependía el culto que le iban a realizar a la deidad correspondiente. Acá tenemos unas figuras con un montón de dioses. Kukulcán es uno que es bastante famoso, dios del viento. Miren, ¿Hay algún dios del calor? El dios del calor debe haber sido el más poderoso en esta zona. me sorprendió que hay una diosa del suicidio. Tulum fue una ciudad dedicada al planeta Venus, está vinculado a una deidad dual, el lucero de la mañana y estrella del ocaso. Entonces, en varias construcciones vamos a poder ver que en la fachada está tallada esta figura del dios y además muchas de las construcciones tenían orientación hacia dónde se encuentra este planeta. Sin dudas que si yo hubiese sido maya estaría acá en Tulum. No solo por la vista, sino que dice que la actividad principal era la pesca. Así que me hubiera llevado muy bien con los tulunenses, tuluceños, ¿cómo son? Otra de las actividades que también para ellos eran principales era la cacería y la agricultura. Y la estructura social estaba dividida en tres partes: gobernantes, artesanos especializados y trabajadores. Me preocupaba la cantidad de gente que había para entrar, pero es tan grande el sitio como que la gente se pierde cuando entras y se puede caminar tranquilo. Se ve un montón de gente obviamente, pero uno va llegando a los lugares y se puede recorrer tranquilamente. Qué belleza el color del mar. Por primera vez estamos viendo el mar acá en México, en el Caribe mexicano. Qué locura del lugar, por favor. Color del agua. Y lo que mencionaba acá recién, este es el templo al dios del viento. Dice que se caracteriza por tener la base redonda, que no es algo normal, y siempre estaban así hechos en los puntos altos. Qué vista que tiene este lugar. Vamos a buscar otro lugar para seguir contemplando el mar. Lo bueno de recorrer acá las ruinas de Tulum es que al estar al lado del mar
también hay más brisa marina, entonces son más frescas. Mirá la playita que tenían los mayas acá. ¡Qué placer! Estoy impresionado con el color del agua. En la antigüedad la ciudad se llamaba Samá, que significa amanecer en maya, pero en la actualidad se lo conoce como Tulum, que significa muralla, y parece que ese nombre se utilizó cuando ya se encontró la ciudad que estaba en ruinas. Y si bien se han encontrado construcciones que datan del 560 aproximadamente, la gran mayoría de las construcciones que hay acá en este sitio son entre el 1200 y el 1450. Realmente parece una postal este lugar. Hay mucho viento, no sé cómo se va a escuchar. Las piedras estas con las ruinas atrás y ese mar turquesa. Es hermoso. Esta es como la postal de Tulum. Cada vez que uno busca en internet Tulum, una de las primeras fotos que aparece es acá, el castillo ahí detrás y el mar con este color turquesa alucinante. Qué buen hermoso lugar. Para mí lo que tiene México, o especialmente esta zona, es la cercanía entre cada uno de los lugares. Yo había estado acá en el 2017 y me había llevado un recuerdo muy positivo, y ahora encima haciéndolo de motorhome, que uno viaja en su propio vehículo, me parece fantástico eso, porque tenés distancias relativamente cortas, o sea que puedes ir a visitar Tulum. Bacalar fue lo más alejado que hicimos. Después tenemos Playa del Carmen, Cancún, un montón de destinos, playas paradisíacas, con además para que uno pueda mezclar con actividades como sitios arqueológicos, acá Tulum, después Chichén Itzá, Cobá, lugares con vida nocturna. O sea, para mí lo que tiene México, de todo lo que hemos estado recorriendo, es uno de los, no sé, creería que de las zonas que tiene como más opciones de cosas para hacer. No sé, ¿qué opinás vos? Sí, de hecho es uno de los lugares más turísticos a nivel mundial. Tulum fue uno de los pocos sitios. Ay, la velocidad que tienen, por el amor de Dios. Te debería haber estado filmando porque el saltito que pegaste. Es que yo estaba hablando acá y las iguanas que estaban ahí pasaron a una velocidad impresionante. Les decía que Tulum fue uno de los pocos sitios que aún estaban poblados cuando aún llegaron cuando llegaron los españoles. Y acá hay un mapita que se los quiero mostrar. Esto es la península de Yucatán. Acá tenemos Tulum. Acá enfrente está Cozumel y esta puntita ahí, eso es lo que es Cancún, esta Isla Mujeres. Bueno, fíjense qué cerca que está Cuba, que fue desde donde vinieron los españoles por primera vez en 1518, navegando de Cuba hacia acá, y ahí se dio el primer encuentro. Y después, posteriormente, el primer desembarco lo hicieron en Cozumel. Bueno, y estas navegaciones son las que les contamos al principio que te ofrecen, que se ven todas las ruinas desde el agua y también hacen snorkel por ahí por algún lugar. Pero allá se ven, miren, un montón de embarcaciones que deben estar haciendo snorkel en alguna barrera de coral. Y ni bien salimos de las ruinas, hicimos 10 minutos en bici y paramos en la primera playa, Playa Santa Fe. Vamos a ver qué tal la playa. Transitan la vida, van sin prisa. Oficialmente le damos la apertura de esta temporada del Caribe mexicano, o sea, esto es una postal. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos, y el tesoro más preciado es ser felices, felices.